Bueno, vamos a hacer un vídeo dedicado a trabajar sobre la distancia entre puntos y rectas. Para ello vamos a comenzar viendo la distancia entre un punto y otro punto. Aquí tenemos dos puntos, un punto P y un punto Q. El punto P tiene sus coordenadas, P1, P2. El punto Q tiene sus coordenadas, Q1 y Q2. Los tenemos aquí, punto P y punto Q. Yo voy a hallar la distancia que hay entre estos dos puntos. Para ello lo primero que voy a hacer es hallar el vector que va desde aquí hasta aquí. El vector que va desde P hasta Q. Si nos fijamos, cuando yo tengo este vector, veo que yo, para ir desde aquí hasta aquí, tendría que avanzar estos pasos en las X y subir estos pasos en las Y. Tengo aquí un triángulo. Y como tengo un triángulo rectángulo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que en el teorema de Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, aquí tengo yo mi hipotenusa y tengo yo mis catetos. Voy a ver cuánto valen los catetos. Aquí lo tenemos. Este cateto mide Q menos P, ¿vale? Si toda esta distancia es Q y esta pequeñita de aquí es P, desde aquí hasta aquí será Q menos P. Es decir, todo esto que era Q menos este trocito que es P. ¿Vale? Así pues aquí tenemos Q menos P. Y lo mismo aquí. Solo que en este caso sería Q2 menos P2. Q2 trozo grande, P2 trozo pequeño. Al quitar al grande el pequeño lo que me queda es esto de aquí. Bueno, pues ya sabemos cuánto miden nuestros catetos. Así que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y puedo decir lo siguiente. Vamos a ver. Esto es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Por eso lo pongo en valor absoluto, porque los valores absolutos representan distancias. La distancia entre P y Q elevada al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado, este de aquí, más el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Este es este. Claro que yo aquí tengo un cuadrado que tengo que deshacerme de él. ¿Cómo lo hago? Pues pasándolo para allá en forma de raíz. Este cuadrado de aquí pasa aquí en forma de raíz. ¿Vale? Bueno, pues esta va a ser la fórmula que yo voy a utilizar para hallar la distancia entre dos puntos. ¿Vale? Si queréis verlo de otra manera, a los que controláis un poco más de vectores, pensad que para hallar la distancia entre un punto P y un punto Q, lo que hacemos es primero calcular el vector que va desde P hasta Q y después calcular el módulo del vector que acabamos de hallar. Eso es lo que he hecho aquí realmente. Lógicamente, ni que decir tiene que la distancia entre el punto P y el punto Q es la misma que la distancia entre el punto Q y el punto P. Vamos a trabajar esto con algún ejemplo. Vamos a hallar la distancia entre un punto P, 1,4, y 1Q, menos 1,7. Bueno, sustituimos directamente en la fórmula y ahí tenemos, raíz de 13. ¿Vale? O si queréis, primero hallamos el módulo, perdón, el vector que va desde P hasta Q, haciendo extremo menos origen, y luego hallamos su raíz cuadrada para hallar el módulo, ¿vale? es lo que hemos hecho, simplemente sustituir como aquí. Fijaos que aquí aparece raíz de 13. ¿Raíz de 13 qué es? ¿Centímetros, milímetros? No, simplemente son unidades, ¿vale? ¿Cuántas veces está este vector, por ejemplo, que es el que yo pueda utilizar como referencia? Vamos a ver otro ejemplo un poco más complicado. Vamos a comprobar si el triángulo de vértices A, B y C es isósceles. Es decir, vamos a comprobar si tiene dos lados iguales. Para ello lo que voy a hacer es comprobar la distancia
que hay de vértice a vértice. Sustituyo en la fórmula, lo hago desde A hasta B, lo hago desde C hasta B, veo que aquí coinciden dos medidas, con lo cual sé que por lo menos ya es isósceles. Si la tercera medida diera lo mismo, sería equilátero. Pero vemos que al hacer el tercer lado me sale una medida que no coincide con las anteriores. Por lo tanto, este triángulo efectivamente es isósceles, dos lados iguales. Bueno, vamos a proseguir explicando ahora la teoría de la distancia que hay entre un punto y una recta. Una recta AX más BY más C. La voy a dibujar sobre unos ejes de coordenadas. Tengo la recta, tengo un punto, y yo voy a calcular la distancia que hay entre este punto y esta recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo esta recta, una recta en la forma general, una recta típica, y sé que las dos primeras coordenadas, este coeficiente A y este coeficiente B, significan que son los coeficientes de mis vectores, ¿vale? Si recordamos, yo tengo AB, el vector director de esta recta sería menos BA. Y un vector perpendicular a esta recta sería A y B, tomadas tal cual. Recuerda a todos que A y B, tomadas tal y como están, son un vector perpendicular a la recta. ¿Qué es eso de perpendicular? Bueno, pues ahora vamos a verlo. Yo voy a calcular la distancia entre este punto y la recta y, lógicamente, buscaré la distancia más corta. Yo podría acercarme desde el punto hasta aquí, desde el punto hasta aquí, o sea que tendría infinitas distancias, pero no, yo voy a buscar esta, la más corta. Decía que había por ahí un vector perpendicular. Vamos a ver. Bueno, si yo tengo A, B y C, yo sé que este vector menos BA es el vector director de la recta. ¿Vale? Este vector sería menos BA. Lo saco de aquí, de estas dos coordenadas. Pero si tomo las coordenadas tal cual están, tendría esto, A y B. A y B son las coordenadas de este vector. Este vector perpendicular, que puede estar aquí o en realidad podría estar en cualquier otro punto a lo largo de la recta. ¿Vale? Bueno, yo voy a suponer que hay un punto, por ejemplo este Q, que puede estar en cualquier lugar, que está en la recta. ¿Vale? Este punto está en la recta, en este caso lo he puesto aquí con sus coordenadas, Q1 y Q2. Y por cierto, pues este punto también puede tener su vector perpendicular como hemos visto antes, ¿vale? Este vector está aquí, puede estar aquí, puede estar aquí y puede estar aquí, en este punto también. No importa dónde sea, nosotros nos podemos encontrar un vector perpendicular. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a unir ahora Q con P. Mirad para aquí, por favor. Yo voy a hallar un vector que va desde Q, desde mi punto, hasta el punto que está fuera de la recta y que yo quiero calcular la distancia. ¿De acuerdo? O sea que hasta ahora tenemos A y B, me han dado el vector director y el vector perpendicular. Yo tengo un punto en la recta. Este vector perpendicular puede estar tanto aquí como aquí, ¿vale? Y además calculo desde este punto Q que está dentro de la recta el vector que va hasta P. El vector será QP. Bueno, aquí tenemos el ángulo que forman, ¿vale? Y yo sé que esto es perpendicular. Eso es lo que significa esta marquita de aquí. Esto es un ángulo recto. Bueno, claro que si yo tengo el vector N y tengo el vector QP, yo podría multiplicarlos. Y es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar N por QP. Si recordáis lo que era la multiplicación de vectores, recordaréis que multiplicar vectores, lo pongo en valores absolutos, en este caso, era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que formaban. Es decir, módulo del primero, esta distancia, el módulo del segundo, esta distancia, por el coseno del ángulo que formaban. Este ángulo y este
son el mismo. Si esto es alfa, esto es alfa. Bueno, vamos a seguir. Coseno de alfa, el coseno de este ángulo, yo recuerdo que es cateto contiguo, es decir, la D, dividido entre la hipotenusa, es decir, entre QP. Vamos a ponerlo. Aquí tenemos, ¿vale? Repito, el coseno, este coseno, yo sé que es igual a cateto contiguo entre hipotenusa, ¿vale? Y aquí lo he puesto, cateto contiguo entre hipotenusa. La hipotenusa es QP, pero como yo tengo un QP que está multiplicando, uno que multiplica y uno que divide, los dos fuera. O sea que esto se me está simplificando bastante y me queda así. N por QP, como al principio, es decir, esto por esto de aquí, es igual a N por la distancia, es decir, esto, el vector perpendicular, por la distancia. Como yo lo que quiero hallar es la distancia, la despejo. Y esto que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. Aquí tenéis, he dejado la D sola, esto se queda arriba y esto que estaba multiplicando pasa dividiendo. Claro que para acabar esto, pues ahora tendría que ver qué es cada cosa. Voy a hacer esta multiplicación y voy a cambiar esto por lo que es. ¿Qué es esto del valor absoluto de n? Bueno, esto es el módulo de n, ¿vale? N es esto de aquí, recordamos que viene de la recta A y B, ¿vale? Y el módulo de un vector es poner las coordenadas al cuadrado y calcular su raíz cuadrada, ¿vale? Vamos a ir poniendo aquí cosas. Bueno, vamos por partes. N es A, B. QP sería el vector que va desde aquí hasta aquí. Mirad, esto es N, coordenada A, coordenada B. Esto es QP, extremo menos origen, ¿vale? Q menos P, y extremo menos origen, ¿vale? Yo ahora para multiplicar, multiplicaré a A por esto y a B por esto, ¿vale? Esto es toda la parte de arriba. ¿Y qué es la parte de abajo? Lo que comentábamos antes, las coordenadas elevadas al cuadrado y luego calculamos su raíz cuadrada para calcular el módulo. Voy a multiplicar. Bueno, pues ya hemos multiplicado esto por lo de dentro más esto por lo de dentro, aquí lo tenemos, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido multiplicar cada cosa por lo de dentro del paréntesis. Y ojo ahora, último paso. Yo lo que voy a hacer ahora es buscar todo lo que tiene PES y ponerlo junto. ¿Y qué tiene PES? Esta A que multiplica a P1, a la coordenada del punto. Y esta B que tiene a P2, es decir, la coordenada de las IES del punto. Las voy a poner juntas, ¿vale? Y todo lo demás lo dejo apartado, ¿vale? Entonces, lo que tiene la P, lo que tiene la P y todo lo demás lo meto en este paquete, ¿vale? Como estaba con signo negativo, por eso lo pongo así, ¿vale? Este paréntesis significa que todo este bloque va con el signo menos. Aquí el signo menos lo llevo a cada uno por separado. Para simplificar un poco todo esto, en vez de tener todo esto aquí, lo que hace es a todo esto, incluido el menos, le voy a llamar C. Así queda algo más sencillo. Bueno, pues ya está, ya hemos llegado al final. Damas y caballeros, aquí tenemos la fórmula de la distancia de un punto a una recta, y de ella se deriva la distancia entre dos rectas paralelas. Explico brevemente. Toda esta demostración, que parece sumamente complicada, al final se reduce simplemente en lo siguiente. Si yo quiero calcular la distancia de un punto a una recta, lo único que tengo que hacer es meter en la fórmula de la recta, sustituir las x y las y's por las coordenadas del punto, ¿vale? Yo aquí pongo la coordenada del punto, aquí pongo la otra coordenada del punto
y todo lo demás, A, B y C, son los números, los coeficientes de la recta. Hago todo esto y el número que me salga es la distancia entre el punto y la recta. También lo puedo aplicar a dos rectas paralelas, pero claro, dos rectas paralelas se supone que tienen el mismo vector director. Si tienen el mismo vector director, toda esta parte me sobra y me quedaría solo con su término independiente. ¿Vale? Recordad que esto es el botón del ascensor que comentábamos antes. Es como si una persona quiere subir al quinto piso y otro al tercero. Pues lo que voy a hacer es restar el piso al que va uno del piso al que va otro para calcular la distancia que hay entre esas rectas. Voy a restar los términos independientes.